Bueno, buenas noches. Bueno, una vez más, gracias por la invitación, este privilegio que el Señor me da de poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche con todos ustedes. Y como decía mi hermano que presidía, que están estudiando la primera carta del apóstol Pedro, una carta que me ha sido de mucha bendición a mí en momentos de prueba, en momentos difíciles. Y vamos a ver en esta porción que nos toca, en el capítulo 2, vamos a ver la primera parte de este capítulo, y donde vamos a ver en este capítulo nuestros privilegios celestiales. Y después, en la segunda parte de este capítulo, Pedro va a estar escribiendo acerca de nuestras responsabilidades terrenales. O sea que primero tenemos que ver, entender, valorar esos privilegios celestiales que tenemos como hijos de Dios, y luego poder enfocarnos también en nuestras responsabilidades terrenales. Tenemos responsabilidades, tenemos una responsabilidad que es ser sal y luz en esta tierra, que es ser aquellos que podamos cumplir con la gran comisión de hacer discípulos, de predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y bueno, es una responsabilidad muy grande que tenemos y que la debemos cumplir para la gloria del Señor. Y cuando uno estudia esta primera carta del apóstol Pedro, puede ver que en su autor vemos que él, al escribir esta primera carta y luego también en su segunda carta, de alguna manera él está cumpliendo con el encargo que le dejó el Señor. ¿Se acuerdan cuando que él le había negado y después ya el Señor resucitado se le aparece y hace esa restauración en su vida, donde le encarga que debía apacentar, debía pastorear sus corderos y sus ovejas? Y bueno, Pedro acá en esta carta, de alguna manera también, si bien lo ha hecho personalmente, Pedro, después de esa restauración del Señor, pero al escribir esta carta, esta primera carta y también la segunda, ¿no?, está cumpliendo entonces con ese mandamiento que le dejó el Señor. Allí en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, se van a acordar de la historia. Y escribe esta primera carta antes de su encarcelamiento y posterior después martirio. Ya en la segunda carta él, cuando escribe, ya estaba encarcelado y estaba a punto de ser ejecutado. Ahí en la segunda carta, en el capítulo 1, del versículo 13 al 21, él estaba hablando justamente de eso, que estaba próximo a entregar su vida por la causa del Señor. Entonces vemos que Pedro en esta carta trata de cumplir ese encargo del Señor, ese mandamiento del Señor. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo? Bueno, seguramente antes de estudiar esta carta habrán hecho alguna introducción, supongo, y más o menos están un poco en contexto. Yo lo menciono rápidamente, se van a acordar. Es una situación donde la iglesia estaba pasando un momento de prueba difícil. Aquel emperador Nerón que empezó una terrible persecución con los creyentes en el año 64 aproximadamente de nuestra era, y Pedro sabía de este fuego de prueba que iba a venir sobre los creyentes, que es lo que en el capítulo 4 después dice, el fuego de prueba que iba a sobrevenir sobre aquellos creyentes.
y de esa manera muchos creyentes iban a ser esparcidos por medio de las persecuciones por todo el imperio romano, ¿no? Por todas las provincias romanas. Entonces Pedro trata en esta carta, en esta primera carta, de tratar de animarles, tratar de animarles a que puedan sobrellevar esa prueba y que esa prueba que ellos iban a atravesar o que ya estaban atravesando era necesaria para que su fe sea aprobada. Por eso el tema de esta carta, el tema principal de esta carta, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Él utiliza en cada capítulo, en los 5 capítulos, utiliza la palabra gracia. Y el objetivo de Pedro es testificar la suficiencia de la gracia de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca, para poder cumplir con el propósito que Dios tiene con cada creyente y también como iglesia. Entonces, Pedro escribe en este libro, esta carta, y en el capítulo 1 va a hablar de la gracia de Dios en la salvación. Ya lo vieron seguramente, ya lo estuvieron estudiando. Y desde el capítulo 1 hasta esta primera parte del capítulo 2, que hoy vamos a considerar, pero como introducción estoy viendo este bosquejo que para mí queda mejor para estudiar y que me ha sido de más bendición a mí a la hora de estudiar esta carta. Vemos la gracia de Dios en la salvación. Un vivir en esperanza, un vivir en santidad, un vivir en armonía. Y en la segunda parte del capítulo 11 hasta el capítulo 3 y versículo 12, va a enseñar acerca de la gracia de Dios en la sumisión. Como decía, en esas responsabilidades terrenales que tenemos de saber que debemos someternos a las autoridades y de esa manera entonces también dar testimonio ante las autoridades, ante los amos, en el hogar, en la iglesia. Y por último, los últimos capítulos del capítulo 3, versículo 13 hasta el capítulo 5, hasta el final, va a haber la gracia de Dios en el sufrimiento. Entonces, la gracia de Dios está presente en cualquier circunstancia. La gracia de Dios hizo que nosotros le podamos conocer, que nosotros podamos, por medio de la fe, alcanzar esa salvación, que no merecíamos, pero que Dios en su gracia nos dio esta bendición y esta esperanza de vida eterna. Entonces, viendo ya en este capítulo 2, vemos, como dijimos en este capítulo 2, vamos a ver nuestros privilegios celestiales, esta primera parte, seguramente el jueves que viene, las responsabilidades terrenales. Así que vamos a leer entonces esta primera parte, ¿va? Vamos a ver versículo 1, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos en esta primera sección de este capítulo nuestros privilegios celestiales, como decíamos. ¿Y cuáles son esos privilegios celestiales? Bueno, va a hablar ahí en la primera parte que somos hijos de la familia de Dios primeramente. Tenemos esta bendición de ser hechos hijos de Dios y pertenecer a la familia de Dios. Luego va a decir, en segundo lugar, que también somos piedras en el templo de Dios. Ese templo santo que Dios está edificando en Jesucristo, donde cada uno de nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados también con un propósito, que es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio del Señor Jesucristo. Y por último, privilegio celestial que tenemos es ser ciudadanos de una nueva nación, ciudadanos de una nueva nación. Vamos a la primera parte, nuestro privilegio celestial. Él conecta el pues de ahí, de la primera parte, ahí en el versículo 1, cuando dice desechando pues, está conectando esta nueva sección con lo que venía explicando ya en el final del capítulo 1, de que somos renacidos, versículo 23 del capítulo 1, somos renacidos no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es lo que Dios utilizó, esa semilla, esa simiente, esa semilla que fue plantada en nuestro corazón, que gracias a Dios fue un terreno donde produjo fruto para salvación, para que le podamos conocer, y a partir de ahí empieza una nueva vida, porque dice ahí que fuimos renacidos, nacimos de nuevo. Dios nos hizo nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, como nuevos creyentes, tenemos que dejar las cosas viejas, como decíamos, desechando toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, todas esas cosas que eran comunes en nuestra vida antes de conocer al Señor. Pablo les escribe a los Corintios y les dice, bueno, todas esas cosas eran ustedes, mas ya habían sido lavados, limpiados, ahora son nuevas criaturas. Lo mismo dice Pedro acá escribiendo, son cosas que hay que dejar de lado. Y para dejar de lado todas esas cosas me tengo que ocupar de que la palabra de Dios me vaya santificando, me vaya separando de todas esas cosas que eran naturales de la vida vieja y que siguen estando en nosotros, ¿no? Porque todavía seguimos con la vieja naturaleza luchando. Pero como Pablo explicaba, escribiendo a los Efesios y también a los Colosenses, tenemos que ir desvistiéndonos de esa vieja vida y revestirnos del nuevo con la justicia de Cristo y incorporando
todo lo que es de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y la palabra de Dios me va separando, me va apartando de esas cosas. Como oraba el Señor, ¿se acuerdan esa última noche? Estando con sus discípulos, oraba: Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que los libres, los guardes. Y después le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ves? La palabra de Dios tiene ese efecto purificador, santificador, que cada vez que nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida, todo lo que aprendemos, todo lo que conocemos de la palabra de Dios, lo ponemos en práctica y bueno, eso va a hacer que nuestra vida se vaya santificando, lo que ya somos en posición cuando el Señor nos salvó y nos apartó para Él en posición, ahora lo tenemos que vivir en la práctica. Debe haber una santificación práctica y progresiva en la vida. No puedo no puedo estar estancado en mi vida. Por eso debo desear como niño recién nacido, dice acá el versículo 2, esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Por eso dice ahí para salvación, pero podríamos mejor decir o en la salvación. ¿Salvación de qué? Porque viste que nuestra salvación tiene 3 tiempos. En el pasado Dios nos salvó de la pena del pecado. Estábamos en condenación, pero ahora Cristo llevó mi pecado, Cristo pagó por mí en la cruz lo que yo no podía pagar y ahora esa pena, ya soy libre de la culpa, ya soy salvo. Eso pasó en el pasado, cuando yo conocí a Cristo, cuando puse mi fe en Él, cuando Él murió en esa cruz por mí, pensando en mí también y en cada uno de nosotros. Pero en este presente Él nos está salvando del poder del pecado, como enseña Pablo en el capítulo 6 a los romanos, donde no le tenemos que dar lugar al pecado en nuestra vida porque ya fuimos redimidos, ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado y ahora antes no podía dejar de obedecerle. La única libertad que tenía era elegir qué pecado iba a hacer en mi vida. Pero ahora que soy libre, puedo elegir no obedecer al pecado. Entonces, en este tiempo estamos siendo salvados del poder del pecado. En el futuro, cuando estemos en el cielo, ya no vamos a lidiar más con el pecado y vamos a ser salvos por la eternidad. Y vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Ya no vamos a luchar más con el pecado como lo estamos haciendo en este tiempo. Entonces, debo desear la palabra de Dios. ¿Y qué es desear la palabra de Dios? Bueno, como un bebé que necesita a su mamá. Vieron que los bebés recién nacidos, apenas nacen, lo primero que hacen es estar en el pecho de la madre y tratar de buscar, de alimentarse del pecho de la madre, de esa leche que va a nutrir, va a hacer que de a poquito ese bebé vaya creciendo. Bueno, de la misma manera, el creyente debe desear pasar tiempo en la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios para poder crecer, para poder estar fortalecido, para enfrentar esta nueva vida o para andar en esta nueva vida, que como vamos a ver o como están estudiando en esta carta, va a ser una vida donde muchas veces vamos a pasar por sufrimiento, por pruebas, y estando bien nutridos, fortalecidos en la palabra
de Dios, vamos a poder sobrellevar toda esa situación, toda esa prueba. O tentaciones que van a sobrevenir en nuestra vida, porque nuestra fe tiene que ser probada. Seguramente ya lo estudiaron a eso. Y presentar batalla también al enemigo, ¿no? Cuando el Señor nos enseñó cómo enfrentar al enemigo con la palabra de Dios, cuando fue tentado, ¿se acuerdan? Escrito está. Y escrito está, y escrito está. Pero si yo no deseo, si yo no paso tiempo en la palabra de Dios, no voy a saber cómo defenderme. No voy a saber manejar la espada que es la palabra de Dios para poder defenderme. Un nuevo creyente necesita ese alimento espiritual. Como dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, ¿se acuerdan cuando le dice que ellos ya debían ser ya maduros en su fe y que no le pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo? ¿Por qué? Porque los corintios no deseaban esa leche espiritual para crecimiento y no crecían. Cuando uno no pasa tiempo con la palabra de Dios, no crece. No hace falta, o mejor dicho, sí hace falta, pero no es suficiente venir a las reuniones, escuchar el mensaje de la palabra de Dios los jueves, los sábados cuando hay actividad, los domingos, y después, bueno, me voy a casa y guardo la palabra de Dios. ¿Viste que con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y algunos lo tienen literal, ¿no? Guardar la palabra, bueno, llego a la reunión y la guardo ahí en la mesita de luz. A la próxima reunión le sacudí un poquito del polvo, te la ponía abajo del brazo y venís a la reunión de vuelta. No es así. O no debería ser así. Todos los días de mi vida necesito alimentarme con la palabra de Dios, necesito pasar tiempo con Dios, que Dios me hable, que Dios me alimente a través de su palabra para poder fortalecerme, para poder crecer, como decíamos recién. Entonces, necesito crecer. El escritor de los Hebreos en el capítulo 5 les dice ahí, a los creyentes hebreos, le dice que debiendo ser ya maestros, necesitan escuchar o todavía están en los rudimentos de la palabra de Dios. Y debiendo ya comer un alimento sólido, viandas, todavía tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo en la palabra de Dios. Y pasar tiempo en la palabra de Dios es desear estar con Dios y su palabra. Hay que desear. Como ese bebé que se desespera por estar en el brazo de su mamá y tomar del pecho de la madre, así debe ser la necesidad de cada creyente. Ahora la pregunta es, ¿estamos deseando eso? ¿Deseamos eso? O, bueno, venimos a las reuniones, como decíamos, escucho algún mensaje o escucho algún devocional, pero no siento ese deseo de poder pasar tiempo en la palabra de Dios para alimentarme. Y una de las evidencias de la vida espiritual es el hambre del alimento espiritual de la palabra de Dios, es tener hambre. Entonces, si yo no deseo, si yo no tengo hambre por la palabra de Dios, tendría que empezar a revisar mi vida. Tendría que empezar a revisar mi vida. ¿Qué pasa que no tengo hambre? ¿Qué pasa que no tengo ese deseo? Bueno, por ahí alguno puede ser que no sea un verdadero creyente, no lo sabemos. Dios lo sabe, Dios ve el corazón, cada uno también sabe para con el Señor
la posición en que está delante de Dios. Pero también puede ser que alguien sea del Señor, pero bueno, esté apagado, esté enfriado y no haya crecimiento y esté estancado espiritualmente y pase entonces como los corintios y como los creyentes de Hebreos, que debiendo crecer, debiendo ser ya maestros, todavía necesitan, y en vez de estar alimentándose de algo sólido, necesitan todavía la leche espiritual. Por eso, en este primer punto, necesitamos revisar nuestra vida de cómo estamos delante de Dios. ¿Nos estamos alimentando? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? Porque no debemos seguir siendo niños. Debe haber un proceso de crecimiento en la vida cristiana. Así como el bebé tiene apetito, nosotros también debemos tener ese deseo por la palabra de Dios y alimentarnos cada día, después de la leche, del pan, que también es la palabra de Dios. Dice el Señor cuando fue tentado, ¿se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, pan físico, el pan con el que nosotros alimentamos nuestro cuerpo, no solo de ese pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces empezamos a crecer y después, como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, cuando dice que primero nos convertimos en jóvenes, les escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno ya, un crecimiento, un proceso de crecimiento donde ya está un poquito más fortalecido, está apto para enfrentar al enemigo, para después decir a aquellos que están más crecidos espiritualmente, les habla como padre. Les hablo a vosotros también, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, tenés un conocimiento más profundo de Dios. Conozco el propósito de Dios para mi vida. Sé lo que Dios tiene para mi vida. Sé qué capacidad, qué don tengo y a qué me llamó el Señor. Y qué función tengo en el cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro alimento debe ser la palabra de Dios no adulterada. No adulterada. Eso hay que tener cuidado también porque puede pasar que uno también se alimente de filosofías o de otros pensamientos humanos que por ahí uno escucha y lee por ahí, pero lo que realmente nos va a edificar, fortalecer es la palabra de Dios. Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, dice, tengan cuidado con filosofías, con huecas sutilezas. Ustedes estén atentos a solamente lo que dice la palabra de Dios. Y hoy, cuántas cosas se escuchan, ¿no? Y si uno no está fortalecido, puede ser arrastrado de cualquier viento de doctrina. Cuando uno no conoce bien la verdad, puede venir cualquiera y te lee cualquier pasaje de la Biblia, cualquier texto fuera de su contexto y capaz que si yo no tengo una base de conocimiento sólida, puedo ser arrastrado de cualquier viento de doctrina. Entonces, dice acá, desead, y me acordaba el salmista David cuando decía, gustad y ved cuán bueno es Dios. Gustad y ved, dice el Salmo 34, versículo 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre y la mujer también, ¿no? Está hablando como de manera general ahí. Dichoso el que confía en él. Pero debemos gustar, debemos probar eso para poder comprobar que Él es bueno. Pero debemos avanzar y no solamente como privilegio tenemos esto de ser hijos en la familia de Dios, sino también piedras en el templo de Dios. Piedras en el templo de Dios. Dice
el versículo 4 hasta el 8 leíamos, acercándonos a Él, piedra viva. Piedra viva. Él es la piedra viva. El Señor Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Pedro nunca dijo ser Él la piedra o la roca, con que la religión popular dice, ¿no?, que Pedro fue el primer papa y sobre él es el fundamento de la iglesia. Y cada papa es el próximo aquel vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Y no. Cristo es el fundamento. Cristo es esa piedra viva. Y es esa roca de la cual Pedro confesó, ¿se acuerdan en el capítulo 6, Mateo, cuando le pregunta, bueno, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién soy yo? Y Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca, que tú eres Pedro, una piedrita chiquita como lo somos nosotros, y como dice acá, cada uno de nosotros como piedras vivas, una piedra pequeña, somos edificados en la roca que es Cristo para edificar un templo santo a Dios. Y el Señor dijo, sobre esa roca se va a edificar la iglesia, que era el mismo. Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esta roca, sobre Cristo, somos edificados. Y dice acá que esta piedra, esta roca que es Cristo, esta piedra viva, es para Dios escogida y preciosa. Para Dios es escogida y preciosa. Y para nosotros también. Para nosotros también. Porque en ese fundamento, en esa roca, somos edificados como piedras vivas, decía ahí. Pero otros lo rechazaron. Gracias a Dios que nosotros, un día lo aceptamos y ahora pasamos a ser parte y tenemos este privilegio de ser piedras en este templo santo de Dios que Él está edificando, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, fíjate, sin perder acá el lugar en 1 Pedro capítulo 2, dice en Efesios capítulo 2, dice el versículo 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, lo que Pedro está explicando acá también. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, otro concepto de Jesucristo como esa piedra fundamental. Dice, donde Cristo es la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué privilegio que tenemos, hermanos, de saber que como templo santo, como parte que somos de este edificio santo que es la iglesia, somos morada del Espíritu Santo, donde también el Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y también nosotros, cada creyente, somos templo del Espíritu Santo. Un privilegio tremendo tenemos. Y dice acá que ese templo santo que se va edificando es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, la segunda parte o la última parte del versículo 5.
Este es el propósito de este edificio santo que Dios está edificando. De ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y realmente es algo que es de mucha bendición para nosotros, porque en este sacrificio, en este edificio santo, cada uno de nosotros después va a decir más adelante que somos también sacerdotes. Somos sacerdotes y edificamos, o mejor dicho, sacrificamos ofrendas espirituales agradables a Dios. Tenemos el privilegio también de ser parte del edificio, pero también sacerdotes. Dice más adelante después, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿ves? Real sacerdocio. Decía el apóstol Juan escribiendo Apocalipsis, esa última revelación en el capítulo 1, versículo 6, de que nos lavó con su sangre el Señor Jesucristo y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Entonces ofrecemos sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos ser sacerdotes cumpliendo esa función. Realmente siempre fue el propósito de Dios que haya en medio del pueblo sacerdotes, mediadores entre aquel Dios santo y el hombre pecador, y nuestro gran sumo sacerdote, aquel que nos convenía, el que es más sublime que los cielos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, pero también nosotros ejercemos este sacerdocio santo. Cuando antes de la ley, el sacerdote, ¿quién era? El cabeza de la familia. Ahí vemos cuando Noé ofreció en un altar sacrificio, después lo hizo Abraham, después lo hizo Isaac, lo hizo Jacob. En la ley, cuando Dios estaba dando la ley, allí en Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios quería que Israel, como nación, como pueblo, sea un pueblo de sacerdotes. Pero después, como sabemos, antes de que baje con la ley a Moisés del monte Sinaí, el pueblo ya estaba pecando, ya falló de entrada. Entonces Dios llamó a un descendiente de Leví, Aarón y de toda su descendencia, que ellos iban a ser los sacerdotes. O sea, limitó esa responsabilidad que debía tener Israel. La limitó a un hombre. Y los descendientes de Aarón, los descendientes de Leví, en Éxodo capítulo 28, Dios establece que ellos iban a cumplir esta función sacerdotal de interceder ante Dios por el pueblo. Pero en este tiempo de la iglesia, después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿y se acuerdan lo que pasó en el templo? Aquel velo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que Dios, que ahora cualquier creyente tiene acceso directo a Dios para poder ofrecer todos estos sacrificios espirituales que vamos a ver cuáles son, cuál es la función que tenemos como sacerdotes. Bueno, lo digo rápidamente. Primero, ofrecer nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 12, versículo 1? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico que podemos hacer como hijos de Dios, como creyentes. Entregarnos nosotros como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Ves? El propósito de Dios no es tanto que
tengamos que morir por Él. Aunque en otros lugares ofrecen su vida, ¿no? Por la causa del Señor. Acá tenemos la libertad, las puertas abiertas, pasa la gente, nadie nos impide ofrecer sacrificios a Dios, espirituales, de alabanza, como vamos a ver, de presentarnos nosotros delante de Él. Pero Él quiere que vivamos por Él. Él quiere que vivamos por Él, que el Espíritu Santo sea aquel que nos llene, aquel que haga que nosotros podamos manifestar a Cristo en nuestra vida y entonces de esa manera podamos cumplir con esta comisión, con que otros puedan conocer a Cristo como el Salvador de su vida. Ofrecer nuestro cuerpo. Pablo decía, yo fui ofrecido en libación y ya estoy para ser sacrificado, decía en la segunda carta, al final de su vida, escribiendo a Timoteo en su segunda carta. Pero no solamente nuestro cuerpo, sino también frutos de alabanza que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, ofrezcamos siempre a Dios frutos de alabanza, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. También tenemos que ofrendar nuestros bienes también, Romanos capítulo 12, ahí habla Tito capítulo 13, de poder ser hospedadores, de poder dar y suplir la necesidad de aquellos que están pasando por alguna falta, por alguna necesidad. Hebreos capítulo 13, versículo también lo dice. Capítulo 13, versículo 16. Y también nuestro servicio al Señor. Como esa entrega viva que tenemos es para poder servirle a Él. Entonces, como sacerdotes, ofrecemos sacrificios espirituales, pero también intercedemos y escuchamos en esta noche, en el momento de oración, interceder por aquellos que están pasando por momentos difíciles de salud, que están en el lecho del dolor, por alguna necesidad. Interceder. Pablo escribía a los colosenses en el capítulo 4 y hablaba de Epafras como alguien que era un intercesor. Dice capítulo 4, versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. ¿Ves cómo era Epafras? Así debemos ser nosotros también. ¿Hace cuánto que no? Está bien, acá nos juntamos como iglesia, hoy es una reunión de oración, e intercedemos. Pero después en la semana, ¿nos acordamos? ¿O solo nos oramos por nuestras necesidades? Señor, quiero esto, quiero lo otro. Debemos ser intercesores porque somos sacerdotes para Dios también. Dice Pablo, escribiendo en su primera carta a Timoteo, dice en el capítulo 2, versículo 1, ¿se acuerdan? Que Dios quiere que exhorto que ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres y por los gobernantes también, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ves qué importante que es ser intercesores? Orar por todas estas peticiones, acciones de gracias, por los que están gobernándonos. A veces nos enojamos con los políticos. No, este no
nos mata impuestos, no para la inflación. Pero debemos orar por ellos, porque los que están puestos, que toda autoridad es puesta por Dios. Y Dios tiene un propósito, y el que nos va, al fin y al cabo, a sustentar, y el que nos va a proveer siempre es el Señor. Entonces, termino con estos privilegios que tenemos. Ya se me fue la hora y voy a solamente mencionar lo último porque creo que lo toca a otro. Le toca a otro. Nuestros privilegios celestiales vimos hijos en la familia de Dios, piedras en el templo de Dios, pero también somos ciudadanos de una nueva nación. Y esto solamente lo menciono. Que la iglesia es el pueblo de Dios, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice ahí. Leíamos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo de Dios. Y no es que Dios dejó de lado a Israel y ya lo desechó para siempre. Bueno, hoy está tratando con un nuevo pueblo que es la iglesia, para que nosotros seamos aquellos que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y tenemos este privilegio de llevar las buenas nuevas como nación santa, como pueblo escogido de Dios. Y dice acá, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora son pueblo y tienen esta responsabilidad. No habían alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. ¿Ves? Tenemos este privilegio de ser pueblo de Dios en este tiempo, de poder llevar adelante esta tarea de la gran comisión, pero un día vamos a estar en el cielo. Y Dios nos va a pedir cuenta por esto. Porque somos ciudadanos de una nueva nación y somos ciudadanos celestiales. Pablo dice a los filipenses, ¿no?, que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo. Y mientras esperamos ese momento, debemos cumplir con esta tarea. No debemos callar, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Y el que tiene esta esperanza en Dios, de un día ser semejantes a Él, dice Juan en su primera carta, ¿se acuerdan? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y cuando uno hace eso, entonces sí puede cumplir con esta tarea, porque si nosotros no tenemos esta esperanza y no nos purificamos a nosotros mismos, como hablamos en un principio, nadie nos va a escuchar. Mirá, Cristo te puede dar una nueva vida. Cristo es la solución a tu problema principal, que es el pecado, y por eso te pasa lo que te pasa. Y Cristo te puede dar una nueva vida. Ah, sí, ¿y por qué no te la da vos? Yo te veo siempre igual. Entonces el desafío, hermano, es que podamos realmente aprovechar estos privilegios que tenemos de ser miembros de la familia de Dios, de ser parte de este templo espiritual, de tener esta responsabilidad de ser reyes y sacerdotes para Dios, de saber de que somos ciudadanos del cielo y que estamos peregrinando en este mundo con un propósito de cumplir con esta gran comisión. Y algún día, cuando estemos delante del Señor, cuando Él nos venga a buscar, que podamos recibir esa recompensa que Él tiene preparada y que podamos escuchar del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que sea así en cada una de nuestras vidas. Amén. Jesús, el